Rosa Díez, muy buenos días. Buenos días. Portavoz de UPyD. Bienvenida a los desayunos. Empezamos hablando de ese dato del paro. Hemos conocido esta misma mañana positivo porque baja en 6.000 personas, pero ¿hay algún pero que ponerle? Hombre, que 6.000 son muy pocos, teniendo en cuenta que tenemos casi 6 millones de parados, pero que, bueno, menos es nada, que se suele decir. Ojalá sea no solamente un dato aislado, sino que sucesivamente vayamos conociendo datos positivos en este sentido. No es para echar las campanas al vuelo. Naturalmente, en España tenemos un gravísimo problema de desempleo, un gravísimo problema de nuestra estructura económica y, en fin, se trata de que hagamos todo lo posible para que revertamos los datos y los datos no sean solo coyunturales, sino que verdaderamente representen un cambio en la tendencia. El otro día lo hablamos aquí con el vicepresidente. Los empresarios parece que le están pidiendo, también los políticos, también usted, un acto de fe a la gente. Dice, ojalá. Ojalá. ¿Y por qué iba a cambiar de repente esa estadística tan mala? Que son datos, que son familias, que son gente que está en el paro. No, yo no le pido un acto de fe a la gente. Ojalá los políticos hagamos lo que tenemos que hacer y el conjunto de la sociedad, pero naturalmente los políticos que tenemos más responsabilidad para invertir esos datos para que haya crecimiento, para que haya desarrollo económico, para que salgamos de la crisis. Ojalá hagamos nosotros lo que tenemos que hacer, porque las cosas no ocurren milagrosamente, las cosas ocurren si las personas hacemos lo que tenemos que hacer para que las cosas ocurran de una manera o de otra. La crisis no ha venido por un mandato divino, no se ha aparecido nadie en lo alto de una montaña y ha decidido que las cosas sucedan de esta manera. Ha venido, en fin, no vamos a hacer ahora un análisis del nacimiento de la crisis financiera mundial, de la crisis económica española, pero las cosas están mal también porque no hacemos lo que debemos de hacer. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Porque el Gobierno apela a la reforma laboral, prácticamente 3 meses en marcha, y los datos que hay, no solo el de hoy, los ERES y otros muchos, no indican que esa reforma esté funcionando. Es poco tiempo para decirlo, va a funcionar, rayos de esperanza. No, mire, yo creo, lo hemos explicado en muchas ocasiones y agradezco que me dé la oportunidad de volverlo a hacer. Yo creo que en España tenemos un problema estructural y político. Aquí tenemos una crisis política que tiene también mucho que ver con nuestro modelo de Estado, ¿no? Hay muchas reformas necesarias, algunas de ellas urgentes. Usted citaba la reforma laboral, estamos hablando ahora mismo de los presupuestos, hablamos desde hace años de la reforma financiera. Hay muchas reformas que hay que hacer, pero hay una reforma que es la reforma del Estado que nadie quiere acometer y que está en el fondo del problema. Pero eso genera, por centrarme en el empleo, y ahora vamos a esa otra idea que defiende UPyD y que defiende Rosa Díez, eso genera por sí mismo empleo, porque parece que si se transfieren, como se está diciendo, competencias al Estado central, lo que va a haber es menos empleo en las comunidades autónomas de gente que está viviendo de eso, bien, mal, regular, con la opinión que tengamos. El despilfarro y las duplicidades genera desempleo y evita que se destinen los recursos públicos a crear empleo, a crear iniciativas verdaderamente de desarrollo sostenible, desarrollo económico sostenible, a invertir en la economía productiva de verdad. Es decir, si cada año, por ejemplo, por no fusionar municipios, por no fusionar ayuntamientos que no pueden prestar servicios a sus ciudadanos en condiciones de calidad, estamos evitando obtener miles de millones de recursos, entre 4.000 y 25.000, dependiendo del tamaño de los municipios, esos 25.000 millones o esos 10.000 millones de euros que podríamos obtener montando una estructura, haciendo una estructura del Estado verdaderamente viable y verdaderamente sostenible, podríamos invertirlos en generar empleo, en generar economía productiva, en invertirlos en algo que verdaderamente fuera bueno para que el barco no solamente no se hundiera, sino que apuntara a un rumbo y navegara hacia ese rumbo. Es la estructura del Estado la que hay que reformar. No solamente hay que tapar las vías de agua, no solamente hay que evitar que nos vayan hundiendo, hay que evitar que se hundan mientras reformamos una estructura del Estado que es inviable y que es insostenible, que es inviable en términos políticos y que es insostenible en términos económicos. Yo creo que mientras no seamos capaces de darnos cuenta que es la estructura, la arquitectura del Estado la que hay que reformar para que realmente podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos tener un país competitivo, pues todo lo demás que hagamos será, bueno, ir poniendo parches. Pero ¿por qué se da por hecho que si la gestión la asume, y hablo, insisto, de transferencias de sanidad y educación y de otras muchas, pero sobre todo de esas, ¿por qué se da por hecho en su caso que si lo asume el Gobierno central todo va a funcionar mucho mejor, habrá menos gasto, habrá más eficiencia? ¿Por qué se da por hecho eso? Sí, no, es que yo no doy por hecho eso. Lo que doy por hecho es algo que nadie es capaz de cuestionar en este momento. Y es que en España conviven 3 modelos a la vez.
tres modelos. Un modelo centralista, podríamos decir, en fin, definido y diseñado casi que en las Cortes de Cádiz. Por ejemplo, el modelo municipal es el modelo parroquial, el de las Cortes de Cádiz, el que define las Cortes de Cádiz. No funciona. Un modelo central, no, conviven tres modelos. Un modelo central, un modelo federal, que es lo que podríamos llamar el Estado de las autonomías, y un modelo confederal, en aquellas autonomías como el País Vasco, Navarra y las que nacen de los estatutos de segunda generación, que tienen una relación bilateral. Tres modelos a la vez, que además mantienen las tres estructuras. Aquí lo que no puede haber es 17 de todo. No podemos tener tres estructuras para la misma función, para la misma competencia, para gestionar el mismo recurso y el mismo servicio para los. Eso es lo que no puede ser. España puede tomar la decisión de ser un Estado federal, de descentralización política, el más federal de toda Europa. Vale, pero será ese, no será ese el confederal y el centralista a la vez, que es lo que tenemos en este momento. O sea, lo que no es posible es que convivan las tres estructuras. Pero entonces, ¿qué propone? Póngame ejemplos para hacérselo más fácil a la gente, más allá del discurso político argumentado que tengan en torno al modelo de Estado. Si hablamos de defensores del pueblo, seguramente mucha gente diga, pues efectivamente, no tiene que haber 17 o otras figuras de ese tipo, o incluso en el caso de los municipios. Pero yo voy más a los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas, de los que tanto estamos hablando ahora, que están sufriendo recortes. ¿Lo tiene que asumir el Estado o no? Déjeme que le diga una cosa, que prestan las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Gobierno central. Bueno, y que en muchos casos yo le hablo de los servicios básicos, en muchos de la casos y de la comparten competencias. En muchos casos las competencias y la educación, no. Bueno, bien, pues ¿qué está pasando en la sanidad y en la educación? Para ir a esa cuestión que usted plantea. La sanidad es competencia de las comunidades autónomas por definición estatutaria, por definición constitucional. La educación no lo es, porque se han ido produciendo transferencias. ¿Qué está ocurriendo en este momento cuando dos servicios básicos fundamentales para la equidad y para la cohesión del país, fundamentales de cualquier país, son competencias exclusivas de las comunidades autónomas? Está ocurriendo que cada comunidad autónoma recorta de donde quiere. Está ocurriendo que no solamente se están produciendo recortes en servicios básicos esenciales, sino que esos recortes que se están produciendo en servicios básicos esenciales están influyendo en la desigualdad, están agrandando la desigualdad entre ciudadanos. Está ocurriendo, lo sabemos todos, que precisamente porque hay 17 unidades de compra, digo por poner un ejemplo, en la sanidad, pues todo es muchísimo más caro que lo que era hace 20 años cuando había servicios. Que si lo hiciera el Estado, el recorte, que parece evidente que hay que hacerlo, hasta que Europa diga lo contrario, no iba a ocurrir lo mismo? No iban a meter la tijera exactamente igual que las comunidades. Estoy haciendo la comparación de esos dos modelos que usted propone. Lo que está garantizado es lo que ocurre cuando se hace a 17. Quiero decir, lo otro, ¿quién nos garantiza? Bueno, nos lo garantiza, pues, en fin, una política que cohesione, una política que obligue a las autoridades públicas a garantizar los servicios básicos esenciales en condiciones de igualdad, una política única para garantizar esos servicios para todos los ciudadanos de toda España. En fin, lo que está claro es que lo que tenemos, lo que hace es romper la igualdad, romper la cohesión, que nos salga, en fin, por un precio que no podemos pagar, que ese precio que no podemos pagar además no garantice ni la mejor educación ni la mejor sanidad, porque fíjese usted, o sea, en fin, yo entiendo que usted me diga, bueno, ¿quién garantiza eso? Pero vamos a fijarnos en qué nos han garantizado esta distribución competencial y esta forma de hacer las cosas en España. En España gastamos el 3% del Producto Interior Bruto más que Finlandia en educación. Eso ha producido el 3% más, es decir, no es una cuestión de dinero. Gastamos el 3% más de nuestro Producto Interior Bruto en educación que Finlandia. Eso nos ha producido el mejor sistema educativo. Ha dado como consecuencia que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes sean los más competitivos. ¿Cuál es el dato del Producto Interior Bruto de Finlandia? Quizás es mucho más elevado y aunque, no, claro, el porcentaje del PIB, sí, el que porcentaje, es como hay que... Sí. Bueno, pero es que es como hay que mover, hay que mirarlo, no en términos y la comparación absolutos. Dice que es mayor y que encima nos ha ido peor. No, 3 puntos. España gasta el 27%, Finlandia el 24%. No es que diga yo que nos ha ido peor, objetivamente nos ha ido peor. Nuestro sistema educativo, vamos, de eso no podemos presumir en el mundo, para desgracia nuestro. Entonces, no es una cuestión solamente de dinero, es una cuestión de organizar bien nuestros recursos y la distribución de los recursos. Mire, yo creo que lo que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel a ese gato, es que lo que no podemos es permitirnos que convivan tres modelos en España, tres modelos a la vez de estructura del Estado. Nosotros defendemos una, que es el modelo federal, la descentralización política, pero puede haber otros que defiendan un modelo centralista, jacobino, otros que defiendan la confederación. Lo que no puede ser es que conviva todo a la vez, porque el resultado es el que estamos sufriendo. No es una cuestión esta, si me permite, ideológica en el sentido estricto de la palabra.
yo creo que hay que analizar las leyes a la luz de sus consecuencias. Y si las consecuencias de las leyes, de la estructura que nos hemos dado, son positivas para la igualdad, para la libertad, para la competitividad, para la cohesión, pues lo dejamos. Si no son positivas, las revisamos, porque las leyes, la estructura del Estado, no tienen otro objetivo que servir mejor a los ciudadanos. Son, desde mi punto de vista, el único objetivo. Desde esa idea de una política única, que es lo que deduzco que plantea al margen de lo que hay ahora, dígame, política única en varios temas muy concretos. Le pido que se moje. Política única, tasas universitarias, subirla, sin entrar en si una comunidad lo va a hacer o no, si va a subir el ratio o no. Yo le voy a decir, tasas universitarias, subida sí o no en este momento. Pues yo creo que subir algunas tasas universitarias está justificado en función de la renta de los ciudadanos. Ratio de niños por aula ha provocado también diferencia de criterios en las comunidades, pero si pudiera decir Rosa Díez, ¿qué diría? Hombre, yo preferiría aulas con menos niños, pero sobre todo preferiría aulas con menos niños y con un buen nivel educativo. En España hemos tenido aulas con medios niños. Eso es imposible, ¿no? No, ¿por qué va a ser imposible? En España hemos tenido aulas con menos niños y nuestro nivel educativo no ha sido mejor que el de los países de nuestro entorno. Yo ya sé que usted quiere respuestas a lo que usted me pregunta, pero déjeme, pero permíteme que yo insista en lo anterior. Es que si es la estructura la que está mal, aunque vayamos poniendo tapones en los agujeros, el barco se termina hundiendo. Entonces, no es menos niños por aula o menos tasas. No, es más en este caso. O más, menos o más, ¿no? Es, oiga, tenemos un sistema educativo que garantiza la calidad y el acceso en condiciones de igualdad a todos los españoles. Es que no tenemos ese sistema educativo. Entonces, si no nos hacemos la pregunta principal, todas las demás preguntas, bueno, en un momento pueden dar un resultado positivo, en otro momento pueden, pero siempre será a corto plazo, porque si no nos planteamos lo que es la estructura, lo que es la arquitectura del sistema educativo, pues todo lo que hagamos, pues insisto, podrá tener a corto o a medio plazo un resultado positivo o negativo, pero no habremos resuelto el problema verdadero. No, como reflexión, evidentemente, hay quien se tiene que estar planteando el país a 10 años o a 20 y no a corto, pero la realidad de la urgencia que nos impone Bruselas, la situación económica de España, el déficit, etcétera, etcétera, habla de estas medidas concretas. Pero la realidad que nos impone Bruselas no son los recortes. Yo creo que, en fin, que reduzcamos el déficit. Que reduzcamos el déficit, pero no nos dice cómo lo tenemos que hacer. Yo creo que también nosotros tenemos que tener autonomía reflexiva, ¿no? Yo creo que en España tenemos más que recortar, tenemos por la vía de los ingresos. No, yo creo que en España, más que recortar, tenemos que acabar con duplicidades y con despilfarros y con estructuras innecesarias. Yo creo que el verbo recortar no es el único verbo que se puede conjugar, que el verbo que se tiene que conjugar es un verbo que tiene mucho más que ver con la liquidación y con terminar con un modelo que se ha demostrado elefantiásico, aunque lo de hablar de elefantes en este momento no sea lo más adecuado, pero un modelo elefantiásico e insostenible mucho antes que hablar de recortes. Pero da para 40.000 millones, entre 30 y 40.000, que se dice que es la exigencia que tiene Bruselas en ese punto de déficit de cada uno de los puntos. Pues mire, el partido del que soy portavoz hace 2 años presentó en el Congreso de los Diputados un libro, un informe hecho por expertos que hemos actualizado ahora, en el que veníamos a demostrar que si las 17 comunidades autónomas utilizaran los criterios de las 3 más eficaces y las más eficientes para gestionar sus competencias, fíjese que no le estoy hablando de recuperar competencias, sino utilizar los criterios de las 3 más eficaces y más eficientes, eso que se llama criterios Maastricht, aunque no sea exactamente lo mismo, nos ahorraríamos al año 25.000 millones de euros. Son datos sacados de datos oficiales, no refutados. Incluso, en fin, he visto que el Partido Socialista ahora habla de esos datos, que el gobierno del PP ahora habla de esos datos, distintos gobiernos autonómicos hablan de esos datos, 25.000 millones de euros al año. Simplemente con gestionar mejor las competencias que ahora mismo tienen. O sea que el recorte no es lo único que se puede hacer, es nuestra posición. Lo hemos planteado y lo hemos planteado con argumentos. Le digo lo mismo de la fusión de municipios. Es que nos ahorraríamos entre 3.500 y 20.000 millones y 15.000 millones, dependiendo del tamaño de los municipios. Le digo lo mismo de la supresión de las diputaciones. No puede ser que en España tengamos autonomías, gobierno central, consorcios, municipios, diputaciones
instituciones, todo como si nada de lo que hayamos ido haciendo en estos últimos años de democracia, cuando hemos, en fin, hecho una constitución y hemos decidido cuál es nuestro modelo político, tuviera que ver con lo anterior. Mantenemos todo, es que es imposible mantener todo. Me decía cuando le preguntaba por las medidas que son parches a corto plazo, pero lo cierto es que están en la mesa. Se han aprobado en algunos casos, se proponen otros. Le preguntaba en concreto por la educación, pero por la sanidad. ¿A favor de que los pensionistas paguen copago farmacéutico, sí o no, para pensionistas y para el resto de ciudadanos? Bueno, para pensionistas no, porque hay pensionistas que no les llega ni para comer. Quiero decir que las cosas en todo caso tienen que ser en función de la renta y nunca el copago como primera medida. Nunca. Es decir, que hay otras muchas cosas que reestructurar y que modificar antes de pedir copago, que como ya hemos dicho siempre, es repago. Pero no porque seas pensionista. Hay pensionistas que ganan seguramente, no sé si más que usted, pero probablemente en fin, más que muchísima gente, en función de la renta. Y en el caso del copago sanitario... Y nunca lo primero, insisto. El copago sanitario, ayer uno de los consejeros del gobierno catalán planteaba entre 5 y 10 euros por cada día de hospitalización. Estamos en contra. También en función de la renta. Pues es que estoy en contra. Estoy en contra de que eso sea lo primero que se haga. Es decir, esas cosas... Ellos dicen que no es lo primero, que ya han tomado otras muchas veces y tienen que seguir ajustando. Pero yo no estoy de acuerdo. Mantienen una televisión pública, por ejemplo, embajadas en el exterior, por ejemplo, en fin, mantienen otras cosas de las que yo prescindiría antes de hacer pagar a la gente por ir a un hospital a ser tratada médicamente. Y en el caso de los inmigrantes, esa otra medida que quienes inmigrantes que no tengan papeles, que no tengan regularizada su situación y no puedan ir a un centro de salud a partir del mes de septiembre. Pues tampoco creo que haya que penalizarles, bastante desgracia tienen. Dos cosas más rápidas. Asturias, vaya lío se ha montado con que si usted dijo o no dijo la lista más votada, muy enfadada aquí en esta misma casa, que no lo he dicho, que se lo he dicho. ¿Qué va a hacer primero su partido allí en Asturias cuando se resuelva el contencioso judicial que hay? ¿A favor de quién se va a manifestar? No, cuando se resuelva el contencioso no. Nosotros pusimos sobre la mesa un documento hace 3 o 4 semanas, ya no recuerdo bien, sobre las cuestiones que a nuestro juicio debe de acometer el futuro gobierno. Un documento que se lo mandamos a los partidos políticos, al Partido Popular, al Foro y al Partido Socialista, sobre el que queremos hablar para dar apoyo o no a un gobierno que se comprometa con esas cuestiones, que está basado en cuatro patas, por así decir, que tiene que ver con la regeneración democrática, con algunas reformas de la estructura territorial de Asturias, con políticas sociales y con políticas económicas. El único partido político que ha respondido a ese documento y que ha tenido ya un par de reuniones privadas con nosotros y con los que nos estamos intercambiando papeles ha sido el Partido Socialista. Nadie nos ha contestado, ni el Partido Popular ni Foro Asturias. Respecto al documento, a nosotros nos parece que hay que agilizar todas las tareas para darle a Asturias un gobierno estable y nosotros pactaremos o no con un partido o no, en función de esas políticas. No porque sea la lista más votada, no, por supuesto, sino porque les han hecho más caso a sus peticiones. No, porque se constituya o no un gobierno en función de lo que a nosotros nos parece fundamental. Pero fundamental para resolver los problemas que tienen los asturianos. Déjeme que le diga una cosa. A mí me parece que si algo han dicho los asturianos en sus votos en las elecciones, si un mensaje nos han dado es, creo yo, es la necesidad de que nos entendamos. Es decir, allí no hay una mayoría clara, por mucho que alguien se empeñe en plantear las cosas como la necesidad de 2 bloques, un bloque frente a otro. Yo no creo que los ciudadanos de Asturias, ni los de España, pero por ceñirme en lo de Asturias, estén para políticas de bloques. Creo más bien todo lo contrario. Lo planteamos desde el primer momento, planteamos la necesidad de grandes consensos transversales. Nos dijeron que era imposible. Fíjese que hemos elegido la mesa de la Junta, de la Asamblea Autonómica. La semana pasada han elegido la mesa y es la primera vez en la historia de Asturias que la mesa es una mesa plural en la que están todos. Es decir, que cuando se quieren, se pueden entender las personas, cuando se quiere, cuando el objetivo es que se entiendan. Yo no creo que ahora haya que esperar ni a sentencias del Constitucional ni a que pasen los tiempos en relación con el diputado que está en el aire. Creo que hay que seguir trabajando para darle a Asturias un gobierno estable que gobierne en clave de resolver los problemas de los ciudadanos y no en clave de un bloque frente a otro. Nosotros, desde Unión Progreso y Democracia, vamos a seguir trabajando en esa dirección y no vamos a esperar ninguna sentencia ni ningún resultado judicial. Enseguida abrimos la mesa, pero quiero preguntarle, quiero saber cuál es su respuesta a ese artículo que hay hoy en el diario El País. Borja Semper, del Partido Popular de Euskadi, responde con cierta amargura y dolor de lo que usted dijo sobre el plan de reinserción de presos, sobre el Partido Popular y sobre el Gobierno. Usted les llamó traidores a quienes han decidido esta estrategia y él dice que jamás, incluso estando en desacuerdo con usted, hubiera utilizado esa expresión. ¿Qué le dice usted hoy a Borja Semper? Pues nada, yo no le digo nada a Borja Semper, porque cuando le quiero decir algo, pues se lo digo directamente. Ya se lo ha dicho a través de alguna columna a él y a otros. Ya, digo que cuando quiero
decir algo. Lo digo directamente. De todas maneras, le agradezco mucho al país que haya puesto una foto mía hoy. No suele poner fotografías cuando hago intervenciones en el Congreso de los Diputados. No se me vaya agradezco la muchísimo, diario, no, pero como país, lo estoy viendo, usted como en lo una estoy viendo en el diario El Mundo habló de este asunto y Semper tiene todo el derecho, igual que usted, a responderle como quiera. Pero déjeme también Dígame que yo también le responda. Medio... Pues trabajamos todos los días desde Unión Progreso y Democracia, y desde luego Rosa Díez trabaja todos los días para no hacerse acreedora nunca a un título de traición. ¿Se arrepiente de haberlo utilizado? ¿No? ¿No tiene nada más que añadir? No tengo más que añadir. Bueno, pues a este lado. María Esperanza. Buenos días, señora Díez. Usted ha dicho que el actual modelo de Estado, el Estado de las autonomías son Estado. Es decir, los ciudadanos durante todo este tiempo han sentido más cerca que nunca al Estado. Pero usted ha dicho que nos sale muy caro, que todo es ahora más caro que hace 20 años. Yo solo quiero preguntarle, ¿es ahora más caro y peor? ¿Era mejor hace 20 años? ¿España era mejor hace 20 años? ¿Los ciudadanos españoles vivían mejor hace 20 y 30 años, que todavía se estaba empezando a perfilar y a poner en marcha el Estado de las autonomías? ¿Era mejor España hace 20 años que hoy? No, mire, yo creo que lo que he dicho es lo que sostengo, que es que el Estado actual, el modelo territorial del Estado en España es inviable y es insostenible. Es inviable en términos políticos y es insostenible en términos económicos. No es una cuestión de más caro o menos caro, digo que es insostenible, usted ha dicho, todo es más caro que hace 20 años. Insostenible en términos económicos. Y usted me pregunta es que si España era mejor. Claro, yo creo que lo de mejor no es exactamente, no es una, en fin, no es comparable con si es más caro o menos caro, o con si es sostenible o insostenible. Mire, la estructura del Estado tiene un objetivo, que es resolver los problemas de los ciudadanos. No tiene un fin en sí mismo, es decir, que es tan democrático, una estructura federal, como una confederal, como una centralista, no tiene más que un objetivo, insisto, la estructura del Estado no tiene que tener más que un objetivo, que es resolver los problemas de los ciudadanos, hacerlo en condiciones de equidad y en condiciones de sostenibilidad. Y yo creo que el modelo territorial del Estado hoy en España, en el que conviven, perdóneme que insista en esto, los tres modelos, el federal, el confederal y el centralista, es inviable e insostenible. No nos lo podemos pagar. Y además no favorece la igualdad, no garantiza más igualdad entre los españoles, no garantiza más cohesión entre los españoles, no garantiza más competitividad para España. Eso no es una proclama mía, es la realidad. ¿Es más competitivo nuestro país ahora? ¿Es más igualitario? ¿Es más justo? La respuesta es no. Y entonces mi respuesta es no. Y entonces, mi respuesta que está basada en datos objetivos, en datos publicados. Entonces lo que yo digo es, ¿por qué no revisamos? Sí, no quiero discutir, pero era más igualitario. Era más competitivo, era mejor España hace 20 y 30 años. Y hace 30 era mucho peor, por eso es que había una dictadura, fíjese usted. Es que la diferencia, hace 40 había una dictadura. Es que la diferencia no es entre modelo territorial de hace 20 años. Hace 20 años en España ya teníamos el modelo de las autonomías, y algunas de las cosas que hoy podemos evaluar como consecuencias negativas, no como negativas en el diseño, sino como consecuencias negativas, las podemos evaluar porque han transcurrido esos años y porque han tenido unas consecuencias. ¿Por qué los españoles no vamos a ser capaces de hacer las reflexiones respecto del modelo territorial que hacen las democracias avanzadas de nuestro entorno, sin preguntarnos siempre, pero lo de antes era malo, pero es que lo de ustedes, es que lo que ustedes decidieron era malo? ¿Por qué no podemos hacer esa reflexión serena que hace, por ejemplo, Alemania cada poco tiempo, que hace una reflexión respecto de las consecuencias que está teniendo determinadas competencias residenciadas en los Länders o residenciadas en el gobierno federal? Lo mismo para recuperar los Länders competencia que para recuperar el gobierno federal, y que hace la reflexión solo pensando en las consecuencias que ha tenido, sin demonizar a nadie. Todos los legisladores, los que nos han precedido, todos los políticos que nos han precedido y que han ido tomando decisiones de descentralizar la educación, la sanidad, el urbanismo, otras competencias, no me cabe la menor duda que han ido pensando en hacerlo lo mejor, en que tenga las mejores consecuencias. Pero si nos ponemos negro sobre blanco y revisamos las consecuencias... Lo recuerdo, en este sentido, ¿podemos esperar que las cosas van a ir por ahí o se está apurando la capacidad negociadora de UPyD hasta el último momento?
Antonio, buen amigo mío, recuerda mal, porque nosotros no lo ha tenido. Para, yo qué sé, para el mercado interior. Si ha sido positivo que en España existan 17 mercados interiores, 17 fronteras. Señora Díez, bueno, tienen que preguntar todavía a Víctor. Bueno, pues nos hacemos esa pregunta. Y a la luz de la respuesta, ¿ha sido positivo? Lo dejamos como está. A la luz de la respuesta, ¿ha sido negativo? Pues lo cambiamos, pero sin prejuicio de ningún tipo. Y Victoria, sin demonizar a nadie de los que tomaron las decisiones anteriormente. Buenos días, señora Díez. Vamos a ver, en este mismo plano, aquí hay una posibilidad que es abrir la Constitución y reformar la Constitución, y hay otra posibilidad que es mejorar el funcionamiento del modelo de Estado que tenemos. En este momento, siendo que el Partido Socialista propuso en primer lugar la desaparición de las diputaciones y que ayer el presidente del Gobierno habló un poco de repensar el funcionamiento de los servicios, del funcionamiento de la Administración del Estado, yo le pregunto, ¿usted suscribiría, sin reformar la Constitución, que creo que es el planteamiento que están teniendo ahora mismo, ¿usted suscribiría un pacto de esta naturaleza entre los partidos políticos para mejorar la eficiencia del actual modelo? ¿O usted va mucho más lejos y no suscribiría ese acuerdo que parece que se apunta, que ya veremos? Bueno, no solo lo suscribiría, sino que llevo un par de años defendiéndolo. Quiero decir, hay cosas que son urgentes... en ese nivel, ¿eh? No, sí, es que hay cosas que son urgentes y otras que son necesarias. Yo creo que hay que refundar el Estado y que eso requiere reforma de la Constitución, pero hay algo que hay que hacer urgentemente, que es terminar con las triplicidades, no las duplicidades. O sea, que hay algo urgente. Cuadruplicidades. Entre otras cosas, en fin, lo hablaba hace un momento con Ana, simplemente con que las 17 comunidades gestionaran con los criterios de las 3 más eficaces y más eficientes, un pacto de Estado para eso nos ahorraría 25.000 millones de euros al año. La fusión de municipios nos ahorraría mucho. La supresión de las diputaciones nos ahorraría mucho. Sí, yo, en fin, no solo lo suscribiría, insisto, apasionadamente lo pido, un pacto transversal para eso. No voy a renunciar a defender lo que creo que es lo que tendremos que hacer, que es refundar el Estado y modificar la Constitución. Arsenio, cerramos contigo. Siguiendo con ese tema, señora Díaz, dice que nos ahorraríamos 25.000 millones y que presentaron un informe en el Congreso su partido diciendo eso. ¿Calculaba ese informe también el coste en empleo público? ¿Usted piensa que nos sobran funcionarios públicos, empleados públicos? ¿Cuántos? Yo no he hecho un cálculo de si nos sobran... calcularon todo el impacto económico, imagino que entre otras cosas en términos de empleo, ¿no? No, en ese estudio del que he hablado no entrábamos en los empleos. Yo le voy a mandar el libro si quiere porque está publicado. No creo tanto, fíjese, voy a decir algo que políticamente es incorrecto en España. Se lleva mucho decir que tenemos más funcionarios que la media de Europa. No es cierto. No tenemos, en Francia hay muchos más funcionarios por cada 1.000 habitantes que los que tenemos en España. Lo que pasa es que aquí están mal distribuidos. Es decir, en servicios sociales, por ejemplo, faltan muchos funcionarios, es decir, que yo creo que es una cuestión de redistribución de los funcionarios que tenemos. En la agencia tributaria faltan muchos funcionarios y en otros sitios hay 4 funcionarios para una misma cosa, porque como hay mucha competencia compartida, hay funcionarios que desde distintas administraciones tienen como único objeto una misma prestación de un servicio. Yo creo que es más una reordenación de los funcionarios que tenemos y una distribución en función de las necesidades que la necesidad, valga la redundancia, de reducir el número, porque insisto, comparados con otros países europeos, por ejemplo con Francia, que es un país centralista, o sea que no en fin, de ahí viene el número de funcionarios, de que tengan muchas estructuras territoriales, no estamos por o sea, en ese plan que apunta usted no habría recorte de empleo público. Yo creo que hay que redistribuirlo. Las Fuerzas Armadas necesitan más funcionarios. Pero el balance final los es más bomberos o menos. Necesitan más funcionarios. ¿El balance final sería más, menos o el mismo? ¿Cómo más o menos? Yo no creo... Si se hiciera eso... En fin, le he dicho que no he hecho un cálculo exacto, pero sí le puedo decir, y porque ese cálculo sí lo hemos hecho, es que hay muchos servicios de la Administración mal dotados y otros superdotados, pero precisamente porque hay varios funcionarios de distintas administraciones con la misma competencia compartida. O sea que no es un problema de número, es un problema de eficiencia y de distribución correcta. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos mucho, como siempre a Rosa Díez, que haya estado aquí en Los Desayunos. Gracias. Quédese, por cierto, a ver la tira de Nacho de los viernes, esa otra visión de la realidad.